¿Alguna vez usted ha escuchado o ha dicho esta frase? Es que yo soy muy frentero y yo digo las cosas tal cual como son. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y las ha dicho? Claro que sí. Pero tengo que decirle que ni es claro ni es frentero, es un irrespetuoso. Porque hay otras maneras mucho más fáciles, sensibles y confrontadoras para decir una verdad. Y siempre se oye hablar mucho sobre lo que yo le llamo, entre comillas, libertad de expresión, y lo que también le llaman la libertad de prensa, que día a día se violenta y se abusa más de ellos. Mire, déjeme le comento algo a nivel político. Una de las personas de los 300 candidatos que están para la presidencia de la República, yo no sé qué tendrá eso de bueno, Eduardo, deberíamos de habernos postulado tú y yo para la presidencia. Yo hubiera votado por ti, tú por mí, y hubiéramos sacado 2 votos. Sí. Cuando una de esas personas empezó a hacer su campaña política, empecé a revisar su, su plan de trabajo, y me encantó su plan de trabajo. Me gustó muchísimo, me incliné mucho hacia esa persona. Pero resulta que de un tiempo para acá empecé a escuchar hablar a esa persona de todos los candidatos, de sus pecados, de sus debilidades. Nunca habló de una sola fortaleza de un solo candidato, solo de ella. O de esa persona, pues. Y yo esperaba que de pronto dijera algo interesante de uno de los candidatos. Es que si usted habla mal de alguien es porque le tiene envidia. Por eso usted nunca debe hablar mal de alguien, porque cuando usted habla mal de alguien es fijo que usted le tiene envidia por alguna razón. Algo tiene esa persona que usted necesita o que no necesita. No, que simplemente usted la quisiera tener. Y nunca escuché algo bueno. Y se me salió completamente. Y dije, no, esta no es la persona. Porque está violentando las libertades, la libertad de expresión, que a veces se tornan una falta de respeto. A veces utilizamos, es que yo soy periodista, es que yo soy así, es que yo hago esto, es que yo hago la pregunta así, y también se convierte en un abuso y en una falta de respeto hacia las personas o al entrevistado. Mira, ambas expresiones de libertad se han visto con frecuencia degradadas por la manipulación, por el lavado cerebral y el lenguaje de bajo nivel. A veces da la impresión de que junto con las citadas expresiones de libertad, alguien debería proporcionarnos también eso tan importante que nace desde el núcleo de la familia, que se llama aprender a oír. Aunque hay que reconocer que muchas veces podemos escoger lo que leemos, lo que vemos y por supuesto lo que oímos. Hace un tiempo escuché algo que me llamó mucho la atención, y yo sé que usted también lo ha escuchado, y le llaman el filtro de la verdad. Me interesó muchísimo y me tomé la tarea de buscarlo por internet. Es lo que yo le llamaría una enseñanza para el diario vivir, que evidencia nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez como discípulos de Cristo. En la antigua Grecia, un hombre llamado Sócrates fue famoso por su sabiduría y el gran respeto que profesaba entre todos. Un día, como sucede, un conocido se encontró con el sabio y le dijo: maestro, ¿sabes lo que escuché acerca de tu mejor amigo? El sabio le dijo: espera un momento, le dijo Sócrates. Antes de decirme nada, quisiera que pasaras la prueba de los 3 filtros a lo que vas a contarme. Número 1,
el filtro de la verdad. Lo que tú me vas a decir, ¿estás absolutamente seguro de que lo que me vas a decir es cierto? El hombre responde, no, mira, solamente me lo contaron. Ah, ok, está bien, dijo Sócrates. Entonces, realmente no sabes si es cierto o no, si eres testigo claro, testigo ocular o no. Ahora, permíteme que te explique el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Lo que vas a decir de mi amigo es algo bueno? No, al contrario, es muy malo. Entonces, deseas decirme algo malo sobre mi amigo, pero no estás seguro de que sea verdad. Y aún así, podría querer escucharlo, pero queda un filtro. Y es el filtro de la utilidad. Entonces, el filtro de la verdad, el filtro de la bondad y el filtro de la utilidad. Le pregunta el sabio, ¿será que lo que vas a decir de mi amigo me sirve para algo? No, la verdad es que no. Bien, concluyó el sabio y le dijo, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, ¿para qué querría saberlo? Mis amados, con este ejemplo, Sócrates le enseñó a su amigo que la verdad, la bondad y la utilidad son principios que todos podemos cultivar en beneficio no solo de nuestro interior, sino también como norma de convivencia en la sociedad en la que vivimos. Mi amado, déjeme le digo algo. Cuando alguien viene donde usted a utilizar su oído como basura para contarle cosas de alguien que no está presente, tenga la plena seguridad, y se lo digo de 100 a 0, que esa misma persona va a salir del frente suyo y va a ir a hablar de usted frente a otra persona, porque esa es su tarea, dañar, difamar y poner las personas en entredicho. La santa palabra de Dios, existen por lo menos 68 versículos que hablan del tema que vamos a tratar en esta mañana y tienen que ver con el control de lo que decimos. Recuerda siempre que usted es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Santiago habla de este tema en cada capítulo, pero ocupa un capítulo completo para enseñarnos sobre esta palabra. Voy a invitarle para que vaya conmigo a la carta de Santiago y vamos a mirar el capítulo 3. Y vamos a continuar con el estudio de esta preciosa epístola. Santiago capítulo 3. Si usted ya lo tiene, dígame amén. Amén. Me falta todo el lado de allá y me falta todo el lado de allá. Si usted ya tiene la santa palabra de Dios en la carta de Santiago, dígame un fuerte amén. Amén. Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Que Dios bendiga su palabra y que hoy nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Mis amados, la lengua dice lo que somos, lo que pensamos, lo que evidenciamos. Es una chismosa que dice lo que sobreabunda en el corazón, que muestra a la persona verdaderamente como es. No solo eso, sino que el mal uso de la lengua es tal vez la manera
más fácil de pecar y de pasar desapercibido. ¿Cuántas personas se pasan los días chismografiando y piensan que no es pecado, pero creen que son buenos creyentes, buenos cristianos, pero dañan al otro, asesinan al otro por la espalda? Hay algunos pecados que tal vez una persona no cometa sencillamente porque no tiene la oportunidad. Pero no hay límite alguno a lo que uno puede decir. No existen restricciones ni límites a lo que tú puedas decir. En las Escrituras, a la lengua se le describe como malvada, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, difamante, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, malediciente, contenciosa, sensual y vil. Y esa lista continúa. No es de extrañar, y mire algo bien particular, es que Dios es precioso en todo. Mire, no es de extrañar que Dios la haya puesto en una jaula detrás de los dientes, cercada por la boca. Usted se imagina donde la lengua estuviera aquí, o aquí, o aquí. ¡Wow! Y también, empleando otra figura, alguien ha observado que como la lengua está en un lugar húmedo, puede escurrirse fácilmente. Tendríamos que quitarle entonces esas glándulas que la mantienen para que no se escurra entre los dientes y juzgue, dañe y critique. La lengua es una gran preocupación para el pastor Santiago, mencionándola en cada capítulo de su carta. En el capítulo 3 emplea la lengua como una prueba más de una fe viva, ya que la autenticidad de la fe de una persona inevitablemente se mostrará por su manera de hablar. Santiago personifica la lengua y la boca como agentes de corrupción y la miseria del ser interior. La lengua solo produce, escúcheme, la lengua solo produce lo que el corazón le dice que produzca. Allí donde se origina el pecado. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 15, en el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Iglesia, yo soy un convencido de que la Biblia es el norte de un discípulo y por eso debemos preparar nuestro corazón para inquirirla, para cumplirla y para enseñarla. El Señor Jesús afirma en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cada persona es juzgada por sus palabras, porque éstas revelan verdaderamente el estado de su corazón. La Escritura condena los pecados de la lengua, como la mentira, los chismes, los insultos, con la misma severidad de que condena el adulterio y el asesinato. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 8, pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
En ninguna otra parte es más evidente la relación entre la fe y las obras que en la manera de hablar de una persona. Lo que usted dice revelará siempre, inevitablemente, lo que usted es. Pudiera decirse entonces que la manera de hablar de una persona es una medida confiable de su temperatura espiritual, una imagen de su condición, de esa condición humana interior. Los rabinos se referían a la lengua como una flecha y no como una daga o una espada, porque puede herir y matar a larga distancia. Puede causar gran daño aun cuando esté lejos de su víctima. Mis amados, el primer pecado cometido después de la caída fue un pecado de la lengua. Cuando Dios le pregunta a Adán en cuanto a qué había comido del fruto prohibido, Adán lo primero que hizo fue culpar a Dios al sugerir que él era el directamente responsable de ese pecado, diciendo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos que preocuparnos por la forma en que ejercemos nuestra libertad de palabra. Al describir la total depravación del hombre, el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, vaya conmigo que este es interesante. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Hermanos, cuando una persona toma la decisión de seguir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se vuelve una nueva persona, se vuelve una nueva criatura. Todo su ser es transformado y se convierte en la habitación del Espíritu Santo. Por consiguiente, el apóstol Pablo entonces dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, una manera recta de hablar manifiesta un corazón recto, una naturaleza transformada que producirá una conducta transformada. Y la nueva conducta implica una nueva forma de hablar que corresponde con una vida salva y santificada, que refleja realmente la naturaleza santa de que ha dado esa nueva vida por Cristo Jesús, en Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Hermanos, en esta epístola hemos visto que Dios prueba nuestra fe de muchas y diversas maneras.
Aquí, en esta ocasión, Dios está probando nuestra fe por medio de la sin hueso, por medio de la lengua. Es como si quisiéramos alcanzar el estante del laboratorio de la vida y bajar un frasco de ácido para probar nuestra fe. En realidad, este ácido es mucho más potente que el ácido sulfúrico, que el ácido clorhídrico o cualquier tipo de ácido que haya sido creado por el hombre. Y la etiqueta que encontramos en ese frasco en el laboratorio dice lengua. Hermanos, sin embargo, no estamos hablando de la química de la lengua, sino de la teología de la lengua. El pastor Santiago ya había indicado que iba a tratar este tema en el capítulo 1, en el versículo 26, cuando dijo: si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, y la religión del tal es vana. Y recordemos que también ahí en ese mismo capítulo, en el verso 19 dice: todo hombre, o sea, todo ser humano, sea pronto para oír y tardo para hablar. La lengua es el arma más poderosa del mundo. Es más letal que una bomba nuclear. No lo voy a decir, Andrés. Me pica la lengua, pero no lo voy a... Lo digo, Gildardo. Silvia, no lo digo. No lo voy a decir, La lengua es un arma poderosa que divide países, termina relaciones, acaba con el país, acaba con las personas, genera guerra entre las mismas personas, genera desigualdades entre las mismas personas. La lengua es veneno mortal, pero de ella no se lleva a cabo una inspección cuidadosa. Hay personas que tienen una doble lengua. Pues los políticos. Bien sabemos lo que pasa con los políticos de turno, que dicen una cosa antes de llegar al cargo aspirado y luego dicen otra cuando ya están en el cargo que tienen. Alguien ha destacado que un bebé le lleva aproximadamente, a un bebé le lleva aproximadamente 2 años hablar. Y toda la vida aprender a tener la boca cerrada. Se dice, esta es una historia bien interesante. Se dice que el caracol es un molusco, ¿verdad? Tiene sus dientes en la lengua. Yo no sabía eso. Y eso se llama rádula. Y puede estar compuesto en algunas especies de un poco más de 25,000 dientes. Esa rádula se conserva enrollada como una cinta mientras no la necesita. Una vez que llega el momento de usarla, saca su afilada rádula, y aunque el tamaño de los dientes es realmente microscópico, eso no impide el que realmente haga una labor devastadora. Por eso es que en mi tierra le dicen, cuando una persona es muy chismosa, le dicen: mijita, cójale dobladillo a esa lengua, porque se acuerdan de la rádula, que la envuelven y luego la sacan. Y mire, esos dientes son microscópicos. Ese tipo de herramienta la utiliza el molusco para lamer la piedra y sacar de ella la proteína que necesita. Así hace la lengua de un chismoso. La desenvuelve para herir, para dañar, para corroer y para robarse la paz de otro. Hermanos,
Lo mismo puede decirse de algunas personas que parecen tener dientes en sus lenguas y muerden al hablar, devorando la buena forma y la reputación de sus semejantes. Existen algunos dichos sobre el control de la lengua. Mira, de la inteligencia de los hebreos surge una frase. Dice: aunque los pies resbalen, nunca se lo permitas a la lengua. El refranero español es rico en refranes que reflejan la sabiduría popular con seriedad no exenta de ironía. Se resaltan las advertencias, como por ejemplo cuando dichos dicen: a la lengua y a la serpiente hay que temerles. En caso de duda, ten la lengua muda. Es peor un tropezón de la lengua que de los pies. Hermanos, podemos ver la ironía en refranes como por ejemplo: la lengua es manjar muy grato, pero servida en un plato. Y esta mañana me acordaba cómo me gusta a mí la lengua que prepara Merceditas, pero en el plato. Ahí con una salsita bien organizada. En otros se destaca el carácter dañino y destructivo de la lengua. Mira, por ejemplo, la lengua no tiene dientes, pero muerde más que dientes afilados. Otro dice: la lengua, aunque no tiene huesos, los quiebra. Todos estos dichos revelan mucha sabiduría, porque creemos fervientemente que el elemento más peligroso de un cristiano es la lengua cuando se le da rienda suelta. Mis amados, una congregación de cristianos puede ser más dañado por las termitas que haya en su interior que por los pájaros carpinteros que se encuentren en el exterior. Alguien ha expresado de la siguiente manera: tú controlas la palabra no pronunciada, pero la palabra pronunciada te controla a ti. Una vez que usted ha pronunciado una palabra, ella está por fuera de su control. Mis amados, déjeme le cuento algo. Cuando usted juzga, critica o murmura de alguien sin que la persona esté presente, y es mentira, o sea, no hace el análisis que hace Sócrates, hace mucho daño. Y usted puede arrepentirse y puede venir donde la persona y pedirle perdón. Y mi tarea como creyente es decirle: yo te perdono. Pero las consecuencias de lo que usted dijo siempre van a quedar. Y lo tomo como un ejemplo de la siguiente manera: cuando usted habla de alguien, es como si usted cogiera una almohada de plumas, se subiera a un helicóptero y la regara por toda parte, por toda la ciudad. Y cuando se arrepiente de haberlo hecho, trata de recoger cada pluma. No le alcanzará la vida para recoger la totalidad de las plumas. Mi amado, el pastor Santiago dice que los verdaderos creyentes poseerán una lengua santificada. Sin embargo, deben mantenerla santificada. Mira, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 12, Santiago presenta 5 razones apremiantes para que podamos controlar la lengua. Número 1, su potencialidad para condenar. Número 2, su poder para controlar. Número 3, su propensión para romper, para dañar, para corromper. Número 4, su carácter primitivo para combatir. Y número 5, su perfidia para que hagamos concesiones. Hermanos,
Domar la lengua es una necesidad. Cuánto daño hace una lengua sin control, que habla sin pensar, que suelta cualquier cantidad de palabras sin considerar las consecuencias. Cuántas relaciones se han roto, cuántas relaciones se han dañado, cuántos matrimonios se han destruido y a cuántos hijos se ha herido. Cuántos problemas se han originado por las mentiras, por los chismes, por el insulto y por el desprecio cometido por una lengua sin control. Mis amados, si tú tienes en tu mente y en tu corazón que tienes una lengua, hoy es el tiempo de ponerla delante de Dios. Y si tú tienes la habilidad de darle rienda suelta, dígale: Señor, acórtala. Pero yo te desafío, yo te reto a que no hables más de las personas. Cuando tú tengas algo que decirle a alguien, llámalo y díselo. Dile: mira, tengo contra ti esto. Y él le va a dar las gracias o simplemente le va a dar la espalda y se va a ir. Pero cuando usted hace las cosas al derecho le van a salir siempre. Evite hablar de las personas sin estar presentes. Y cuando usted vaya a hablar con alguien de alguien, no vaya diciéndole: quiero contarte algo, pero no me pregunte quién me lo dijo. Yo le digo el milagro, pero no el santo. Cuando alguien viene y me dice de arrancada eso, yo le digo: no me interesa, porque ni es verdad, ni tiene bondad, ni es útil. Entonces no sirve para nada. Y así usted deja de ser el tarro de la basura para la persona que quiere desahogar su odio. Tenga un cambio de actitud y usted se va a dar cuenta cómo cambia su vida, cómo es diferente cuando Cristo Jesús es el que toma el control de su lengua.